Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento, resulta un misterio. Hay una idea o fantasía sorprendente. Es la serie de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8 y así. Bueno, como sea, añadiendo los últimos dos se consigue siempre alargar la serie. Es fantástico, es increíble. Has explicado la historia de cómo intentó explicarlo y cómo Fibonacci llegó a la serie observando conejos. ¿Y por qué no nos lo cuentas? Pues bien, Fibonacci vivió en el siglo XIII. Fue una persona muy interesante, posiblemente el principal matemático de su época en Europa. Cabe recordar que por aquel entonces en Europa se utilizaban todavía los números romanos, aunque los hindúes y los árabes ya utilizaban los números indoarábigos. Y de hecho adoptó como misión introducir los números indoarábigos en Europa, porque calcular con números romanos no era una tarea sencilla. Y escribió un libro llamado Liber Abaci, en el que se solucionaban muchos problemas. Uno de ellos es el problema sobre los conejos que mencionas. Que si encierras una pareja de conejos, al cabo de un mes tendrán un conejo que a partir del mes siguiente también tendrá nuevas crías de conejo cada mes. Y quería saber cuántos conejos había al año, por decirlo así. Y así se obtiene la secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, etc., en la que cada número, empezando por el tercero, equivale a la suma de los dos números anteriores. Bueno, esto por sí mismo hubiera sido tan solo una curiosidad sorprendente si no fuera porque esta misma secuencia se aplica... aparece en muchos lugares. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Como la disposición de las hojas de las plantas, por ejemplo, ¿sabes? Se puede ver en las hojas de las plantas o en los girasoles. En los girasoles, en la cabeza del girasol, se ven espirales en una dirección u otra. Y si las contáramos, veríamos que siempre son dos números de Fibonacci, en una dirección y en la otra. O en los pétalos de la margarita. Sí, en efecto. Los he contado yo mismo, ¿Sí? ¿eh? En mi jardín recogí una margarita. Lo más interesante es que si partimos de la secuencia de Fibonacci y avanzamos lo suficiente en la secuencia, la razón de dos números adyacentes, cualesquiera, se acerca más, y más a la proporción áurea. Así que la secuencia de Fibonacci es la proporción áurea, pero disfrazada. Es increíble. Esto es lo que la hace tan fascinante, que esta frecuencia y la proporción áurea aparecen en muchísimos fenómenos reales, ya sean naturales o realizados por el hombre. Sin embargo, quiero resaltar que no hay nada especialmente misterioso en todo esto. No hay magia. No, en este número no. Es decir, hay que dejar a un lado la mitología. En realidad surgen de las propiedades de los sistemas que estudiamos, que o bien presentan una simetría pentámera, por lo que siempre tienen la sección áurea, o bien es una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la planta, las hojas están dispuestas de este modo porque si estuvieran, pongamos, formando 90 grados, al acabar un giro, las próximas hojas se solaparían con las anteriores. Y esto no es bueno para la planta, porque las hojas necesitan luz y lluvia. Así que hay que encontrar el ángulo que aproveche el espacio con más eficacia.
Y resulta que este ángulo está relacionado con la proporción áurea, porque así es como matemáticamente se puede. Tiene que ser así, oye. Sí, no es que las plantas sepan matemáticas o lo que sabes, necesitan sobrevivir. ¿Y qué es lo que encontró Dalí en esta proporción áurea para incluir ese dodecaedro en su famoso cuadro de la Sagrada Cena? El Sacramento de la Última Cena, sí. De hecho, en este cuadro Dalí incluyó la proporción áurea dos veces. En primer lugar, si miramos la proporción de la longitud del cuadro con respecto a la altura, equivale a la proporción áurea. Además, pintó este gran dodecaedro suspendido sobre la mesa, porque el dodecaedro, para Platón, representaba todo el universo. Y resulta que el dodecaedro está estrechamente relacionado con este número, 1,618. Si queremos calcular el volumen de un dodecaedro, cuya longitud sea de, digamos, 1 centímetro, podemos expresarlo con la proporción áurea perfectamente. También. Sí. En la cabeza de Dalí, el dodecaedro, el símbolo de una de sus obsesiones matemáticas. Detrás de esta excentricidad se esconde un mensaje matemático. Realmente entiendo que lo que nos quería dejar claro y manifiesto es que él entendía que el universo se estaba representando en la pintura mediante un dodecaedro de manera habitual y sistemática, y en el dodecaedro estaba implícita la divina proporción, el número de oro. Dalí abandona el surrealismo en los años 40. Crea un nuevo estilo, el misticismo nuclear, en el que unirá religión y ciencia. Las matemáticas tendrán un importante papel en su nueva etapa. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo... Parte de esa fe se la darán las proporciones divinas del número de oro, Phi. El número Phi es realmente sorprendente. No sabemos la razón por la cual todos los seres vivos crecemos con este sistema de proporciones. Esa singularidad que hace que no sepamos realmente qué es, pero que realmente está en todas partes, sigue teniendo ese carácter místico divino. De ahí que aparezca como divina proporción. Y probablemente por eso Dalí hace esta afirmación. Por eso yo ahora, que voy siempre a contrapelo de mi época, estoy buscando el arquetipo vitruniano, que después lo pasó a Lucas Pacioli, de la Divina Proporción. La obra de Pacioli, el autor renacentista que escribió el Tratado de la Divina Proporción, le apasiona, pero quien realmente le enseña a aplicar el número de oro es un matemático rumano, Attila Jica. Salvador Dalí conoce en Estados Unidos, en una de sus estancias en los años 40 del siglo XX, conoce a un matemático rumano llamado Attila Jica. Además de matemático, era filósofo, y este personaje fue el que retomó la obra que se había perdido a lo largo de la historia de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción. En Estados Unidos pintará el primer cuadro en el que aplica la Divina Proporción. Utilizará la división en rectángulos áureos y trazará la espiral de Durero. Así surge la semitaza volante con anexo inexplicable de 5 metros de longitud. El matemático Jica le enseña más formas para representar el número de oro. Una de ellas es la estrella pentagonal, el símbolo de los pitagóricos, una figura geométrica en la que el número de oro tiene gran presencia. Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. Los segmentos AB y BC dan también el número de oro. Entre BD y DE también existe la divina proporción. El cálculo puede ser infinito. Así pues, la figura más divina es la que Dalí escoge para representar a su propia divinidad, Agala.
En la parte inferior del cuadro, Dalí deja constancia de su intención anotando los cálculos de phi. Cuando Dalí vuelve a Portgigat, la relación con Jica continuará por carta. El matemático rumano le explica los detalles de un poliedro platónico, el dodecaedro, que Dalí utiliza para una de sus obras místicas más importantes, la Santa Cena. Pinta un dodecaedro formado por 12 pentágonos áureos. En el centro